movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. Primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Huancayazo, Costa Rica. Muy buenas noches a todos y a todas. Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de El Hilo de la Historia, el podcast sobre historia de Costa Rica del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y de 101.5 Costa Rica Radio. Como siempre es un gusto saludarles, les habla Seidy Salas y esta noche me acompaña mi compañero Randall Chávez. Esta noche en El Hilo de la Historia tenemos el agrado de contar con la presencia del Dr. Jeffrey Gould. El Dr. Gould es bien conocido en Costa Rica y en toda Centroamérica por sus trabajos sobre la región. Esto nos hace pensar que es una persona fácil de presentar, pero nos quedamos debiendo si solamente les decimos que es un profesor distinguido de la Universidad de Indiana y es exdirector del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe para esa universidad. Así es, el Dr. Gould es un prolífico historiador cuyos trabajos son centrales e indispensables para comprender el pasado de Nicaragua y El Salvador. Pero él no ha dejado sus aportes solamente en formato de libros y artículos académicos. Ha convertido estos estudios en materiales audiovisuales y ha llevado la historia de nuestra región hasta el cine. Uno de sus trabajos audiovisuales más conocidos se llama 1932, Cicatriz en la Memoria, un documental sobre la insurrección indígena que sacudió a El Salvador en 1932 con un impacto tremendo, cuya represión gubernamental dejó miles de fusilados. Se trata de un documental en el que luego de décadas de silencio los sobrevivientes cuentan la historia. El profesor Gould también produjo La Palabra en el Bosque, un documental sobre Morazán, ese departamento en El Salvador en el que las comunidades campesinas de los años 70 intentaron a través de la solidaridad construir el cielo en la tierra. Esta es una historia sobre la teología de la liberación y sobre las comunidades eclesiales de base. Y muy recientemente, el profesor Gould también estrenó Puerto El Triunfo, otro documental sobre El Salvador que explora la historia de las y los trabajadores del camarón en este país y los resultados tras un intenso proceso de sindicalización. También el profesor Gould tiene una larga relación con el Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Es fellow fundador del CALAS. Es un honor que nos acompañe, profesor Gould. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Con desencuentros y desafíos, ensayos sobre la historia contemporánea centroamericana, un libro que nuestro invitado de esta noche en el 2016 publicó, el Centro de Investigaciones Históricas inauguró su colección sobre nueva historia contemporánea de Centroamérica. Esta se trata de una serie de libros que pueden ser descargados de forma totalmente gratuita desde la página del CIAC y que son aportes recientes sobre el pasado de nuestra región o aportes que han sido traducidos y que tienen un gran valor en la actualidad. Este libro, profesor, usted afirma desde las primeras líneas que usted desde joven concebía sus estudios como un aporte al cambio social y político de la región. ¿Cómo es que un historiador estadounidense terminó interesándose por estudiar la región centroamericana? Bueno, como muchas cosas en la vida, se trata de la pura casualidad. Estaba trabajando en Amsterdam, New York, en el estado de Nueva York, como organizador sindical, por decirlo así, clandestino. Estaba trabajando dentro de la fábrica, pero con la tarea de organizar un sindicato. Y me topé con una muchacha tica y bueno, nos enamoramos y después de un tiempo tuve un pleito con la dirección sindical, un pleito de tipo político, supongo, y me echaron del sindicato y decidimos ir a Costa Rica para conocer a su familia, que no había podido asistir a la boda por razones económicas. Y así fuimos y pensamos pasar unas semanas y terminamos quedándonos 4 años. En ese entonces hubo todo el fervor de la revolución sandinista, porque eso fue precisamente en el año 78. Y por supuesto me llamó mucho la atención
Entonces, cuando ya comencé mis estudios doctorales en el 82, opté por desarrollar una tesis doctoral sobre la historia de Nicaragua. Y de hecho me concentré en la zona occidental de Chinandega sobre la historia del ingenio San Antonio, y posteriormente me metí más profundamente en las luchas campesinas en Chinandega en los años 50 y 60. Y así es como comencé. Precisamente en ese acercamiento suyo con Nicaragua, usted empezó a tratar lo que llamó el mito de la Nicaragua mestiza. Cuéntenos un poquito qué es eso y por qué era importante empezar a estudiar en particular ese tema en el contexto en el que usted lo hizo. Bueno, ese tema del mito de Nicaragua mestiza realmente se trata de mi segundo proyecto de investigación en Nicaragua y resultó de una curiosidad. Bueno, me llamó mucho la atención durante mi primera investigación, como les dije, sobre las luchas campesinas, porque me di cuenta que en un momento determinado, 59 creo, si me acuerdo bien, que los campesinos chinandeganos que estaban luchando por la tierra constantemente buscaban una manera de adquirir, por decirlo así, un cierto nivel de legitimidad frente de la sociedad y del Estado somocista. Y como en ese momento el Estado somocista, bueno, tenía cierta apertura hacia las comunidades indígenas, o por lo menos trataba de conquistarlos políticamente, los campesinos chinandeganos adoptaron una identidad indígena. Es decir, que dijeron que, bueno, somos indígenas, pertenecemos a tal cofradía. Y fue una cosa muy momentánea, porque inmediatamente después descartaron esa identidad. Fue una cuestión de poco tiempo, de poca importancia. Pero me llamó la atención, porque durante el mismo estudio estaba investigando en Sutiaba, que es una comunidad reconocida históricamente y actualmente como indígena al oeste de León, como ahora es un barrio de León, pero antes de 1902 era su propia municipalidad. Ahora, yo traté de entender qué es la diferencia entre un grupo y el otro, porque los de Sutiaba, indígenas, se vestían como ladinos. Ladino allá quiere decir no indígena, ¿verdad? O sea, vestuario occidental. Nadie hablaba el idioma indígena original de Sutiaba y básicamente todo parecía igual que los chinandeganos. Entonces, ¿qué era la diferencia? Es ahí donde comencé a meterme en ese estudio y, bueno, me topé con unos datos interesantes. En primer lugar, que en los años 90 del siglo de 1895, 96, no me acuerdo, hubo una especie de censo, o por lo menos un estudio de los datos vitales, y ahí se ve que en ese momento como 35% de la población nicaragüense tenía cierta identidad indígena, o eran como catalogados como indígenas. Y después hay otro censo en 1920 en que había solo 4%, ¿verdad? Incluyendo la zona atlántica, pero el enfoque es sobre el Pacífico. Entonces mi pregunta era, ¿qué pasó entre 1900 y 1920? No hubo matanza como en El Salvador, entonces, ¿por qué descreció tanto la población indígena? Y es ahí donde comencé a entender ese proceso de mestizaje, que era un proceso en que por un lado era como biológico, ¿verdad? Más como contacto entre los distintos grupos étnicos, pero ese era de importancia menor, era más bien un proceso político, social y económico. Bueno, para dar como un ejemplo, claro, los, digamos, de la élite local buscaba conquistar el trabajo, digamos, mano de obra, y la tierra y el apoyo político
de las comunidades indígenas. Y para hacerlo, montaron toda una clase de ofensiva contra esos terrenos, contra la autonomía política de las comunidades indígenas. Y para montar esa ofensiva, recurrían a la noción de que no había indígenas ahí, que esa gente no era auténticamente indígena, porque ya para esa época habían perdido, por lo general, su idioma. Y como no tenía esa identidad así claramente. Entonces, las élites locales le decían a las élites nacionales que, mire, aquí no hay indígenas. Y como no hay indígenas, no deberían tener sus derechos especiales sobre la tierra y y no debería tener autonomía política. Uh-huh. Y ahí, en síntesis, ese proceso que terminó con la idea que Nicaragua era un país étnicamente homogéneo. Hay un tema que resalta en esto que nos acaba de decir. Bueno, en Nicaragua no hubo una masacre como hubo en El Salvador. Definitivamente uno de los eventos más impactantes posiblemente de la historia centroamericana es la masacre de unas 10,000 personas, mayoritariamente de origen indígena, que hubo en El Salvador en 1932. ¿Cuáles fueron las razones de este acontecimiento y cómo fue que usted se acercó a trabajar este tema? Bueno, mi acercamiento tenía que ver hasta cierto punto con ese proyecto de investigación que terminó en esos libros sobre mestizaje en Nicaragua. Uh-huh. Porque me topé con un antropólogo norteamericano, Charles Hale, y él había trabajado sobre la costa atlántica de Nicaragua. Entonces decidimos juntar nuestros esfuerzos para enfrentar la problemática del mestizaje ya a nivel centroamericano. Bueno, digo yo, con la exclusión de los ticos, porque es otra situación ahí. Entonces, logramos conseguir financiamiento del National Endowment for the Humanities y así montamos un proyecto con gente, bueno, casi todos centroamericanos, de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Y así, durante nuestro como proyecto, decidimos que era imprescindible estudiar el proceso de mestizaje después de 32, porque era bien conocido, o sea, más bien, bueno, de hecho, más o menos encontré que no hubo y no hubo uh-huh. ese gran proceso de mestizaje después de la matanza. Uh-huh. Sí, porque hubo un proceso de mestizaje anterior a la matanza. Y enfoco en gran parte del libro sobre ese proceso de mestizaje anterior. Como hubo procesos muy parecidos en Nicaragua y El Salvador antes del 32, en que, bueno, básicamente el mismo proceso que acabo de describir, y esos procesos de mestizaje en El Salvador sí tenían un efecto más contradictorio, porque mientras que en Nicaragua, yo diría que el proceso de mestizaje ya a la vuelta del siglo estaba mucho más avanzado que en El Salvador. Ya cuando vienen los procesos muy fuertes en El Salvador, los procesos, por ejemplo, económicos en 1920, que afecta bastante a la tierra, ahora tipo individual de los indígenas, pero hubo fuertes presiones económicas sobre las comunidades indígenas de El Salvador. Ya en esa época todavía existía mucha gente de habla náhuatl, o sea, que hablaban su propio idioma, pero aún así era, bueno, digo mucha gente, quizás 30%, como 10% de los 300,000 personas indígenas. Entonces, ese proceso, por un lado,
esos procesos de mestizaje resultó en una, como por decirlo así, una respuesta tradicionalista, una respuesta de gente indígena que decía, basta todos esos cambios, basta que nos quiten la tierra, basta que nos impone el castellano, y bueno, todas las presiones, por decirlo así, de los ladinos sobre las comunidades. Entonces ellos respondieron con esa respuesta que tenía un cierto efecto político. El efecto político era que como ellos luchaban sobre todo por el control sobre la municipalidad donde vivían, sobre todo las municipalidades como Navisalco, Wayuu, pueblos cerca de Huachapán, y Tacuba, por ejemplo. Entonces, ellos luchaban por el control político, era mayoritario en todos esos pueblos, pero el grupo ladino tenía poder por la influencia, pues, del Estado y las influencias de las élites económicas. Entonces, por un lado, ese grupo estaba luchando por la autonomía y en esa lucha encontraba una manera de aliarse con la fuerza de la izquierda en El Salvador, sobre todo el Partido Comunista. Y entonces ellos tenían esa alianza. Por otra parte, había muchos otros que habían ya sufrido procesos de mestizaje, sobre todo, por ejemplo, en el Departamento de la Libertad y también en gran parte de Huachapán. Y ahí esa gente ya habían perdido sus tierras. Estaba trabajando como peones en las grandes haciendas cafetaleras. Y ellos tenían, ya no tenía identidad indígena, pero sí tenían los recuerdos de cómo habían perdido sus terrenos. Es decir, que era esa gran expropiación que hubo a lo largo de un proceso, de 30, 40 años, comenzando en 1880 con la privatización de la tierra. Entonces, esa gente que eran trabajadores agrícolas también tenía un pensamiento, un pensamiento muy antagónico con las élites económicas, tanto por su situación de peón como por su situación de que sus abuelos habían perdido la tierra a esa gente. Entonces, a grandes rasgos, ese proceso contradictorio de mestizaje empujaba a esos distintos grupos, unos definidos claramente como indígenas, que buscaban la alianza para conquistar el poder local, y otros como peones en las haciendas capitaleras que buscaban reivindicaciones tanto por la tierra como para un trato decente en las zonas capitaleras. Ahora esos dos grupos se juntan hasta cierto punto gracias al trabajo del Partido Comunista, pero también porque muchos de los indígenas que ya no tenían suficiente tierra, ellos también trabajaban en las grandes haciendas capitaleras. Entonces ya cuando viene la gran crisis económica de 1929, esas fuerzas ya existen y cogen cada vez más fuerza, el movimiento sindical y el movimiento, el Grupo Socorro Rojo, que en El Salvador sobre todo buscaban la reforma agraria fundamentalmente. Entonces, hay muchos otros factores, pero creo que con esos dos se ve que cuando viene la crisis económica y los capitaleros responden así, recortando los salarios que ya eran apenas de subsistencia, ya había un movimiento fuerte, una conciencia de clase por un lado y étnica por otro lado que se juntaran, y eso llega a cierto momento en que lanzan una insurrección
Y la insurrección, bueno, es un fracaso total. Sí. Y la respuesta del gobierno de las élites es la matanza. El hilo se hilvana, se zurce, se enreda, se suelta y continúa, se teje y se hace trama. Vamos a una pausa y ya regresamos con El hilo de la historia. Costa Rica Radio. Todos somos hilos en la trama del tiempo. Estamos de regreso en El hilo de la historia. Por mucho tiempo. Conversamos con el doctor Jeffrey Gould sobre algunos de sus trabajos sobre el pasado de la región centroamericana. Y lo hacemos a raíz de un trabajo que usted puede descargar de manera gratuita en nuestra página web. Se trata de Desencuentros y Desafíos, ensayos sobre la historia contemporánea centroamericana, publicado por el CIAC en el año 2016. Y bueno, es que estos aportes son totalmente vigentes frente a esta Centroamérica convulsa que nos sigue preocupando, como en aquellos años en los que el profesor Gould venía por sus primeras veces a la región. Antes de la pausa, conversábamos sobre el trabajo que él ha hecho en algunos casos muy concretos en Nicaragua y El Salvador y sobre sus experiencias como historiador en Centroamérica. Ahora, profesor, quisiera que sigamos hablando de historia, pero también del trabajo documental, que tal vez es una de las características más peculiares de su carrera como investigador. En este libro, usted habla de La palabra en el bosque, un documental sobre El Salvador y las comunidades eclesiales de base. Pero en términos un poco más vivenciales de su experiencia haciendo este tipo de investigación y llevándola a la práctica mediante los audiovisuales, ¿qué desafíos, qué retos le ha presentado el tema del trabajo documental y cómo ha hecho para poder presentar estas voces y estas memorias del pasado? Bueno, esta experiencia como documentalista realmente, igualmente como comienzo en mi carrera, tenía que ver con una casualidad. Uh-huh. Me topé con Carlos Enrique Consalvi, conocido como Santiago, que había sido director de Radio Venceremos durante la guerra, y en el momento en que lo conocí, en 98, era y sigue siendo director del Museo de la Palabra y la Imagen. Entonces nos conocimos por casualidad y yo le comenté qué estaba haciendo, que era precisamente entrevistando gente anciana en el occidente de El Salvador. Estaba viviendo en El Salvador, en Sonsonate. Y entonces él me dijo, bueno, cuando tenga entrevistas interesantes, me llama y voy ahí con una cámara y vamos a por lo menos como tratar de tener un archivo visual uh-huh. y de audio de esos testimonios. Entonces así trabajamos unos años y ya como 2001 decidimos que deberíamos hacer algo con eso. Entonces hicimos un documental. Tenía cierto financiamiento del mismo proyecto que había mencionado antes sobre mestizaje y pudimos desarrollar ese documental, yo diría, de una forma bastante artesanal, ¿verdad? Ni él ni yo teníamos ningún conocimiento de cómo hacer un documental. Este fue 1932. Sí, Cicatriz de la Memoria. Y entonces, pero resulta que con ese documental hubo una recepción, diría, muy tremenda en El Salvador, precisamente que se trataba de un tema básicamente silenciado durante 6 décadas, ¿verdad?
que realmente durante tantos años no se podía ni siquiera hablar de 32, claro, porque los mismos, digamos, verdugos seguían gobernando durante muchos años, ¿no? Entonces, esa película era como muy reveladora, ¿verdad? Un momento que, bueno, realmente se esperaba algo así y por lo tanto había muchísima discusión, muchísima gente podía verlo, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa experiencia me afectó en cierta forma porque yo siempre quería de una forma u otra transmitir mis investigaciones, por lo menos a los sujetos que habían, por decirlo así, aportado a las mismas investigaciones. Entonces, como en el caso, bueno, en todos los casos, la gente era analfabeto o con muy poca educación formal. Entonces, eso me pareció la forma idónea de transmitir las investigaciones a la gente, a los protagonistas, por decirlo así, de la investigación. Pero bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, nos dimos cuenta de ciertos defectos, ¿verdad?, que tenía. Y un defecto era precisamente el problema digamos, de la voz del narrador omnisciente. Y bueno, en la próxima película, en Morazán, tratamos de buscar otra manera digamos, de encontrar un narrador de la zona y hasta cierto punto logramos hacer eso. Y yo creo que como resultado la película es un poco mejor, aunque no tenía tanto impacto en El Salvador como la primera película. Y bueno, en Puerto del Triunfo... ¿Cómo? En Puerto del Triunfo el narrador es usted. Sí, eso resultó como, sí, en Puerto Triunfo, eso también, con esa película, traté de encontrar narradores, digamos, que eran a la vez protagonistas de la película. Y lo intenté varias veces, pero como tenía dos asesores documentalistas de renombre, uno Guillermo Escalón, originalmente de El Salvador, pero que ha vivido en Guatemala durante muchos años y en Europa, ha trabajado muchos años como cineasta en Europa, y otro Tom Lennon de los Estados Unidos, que había ganado unos Oscar como documentalista. Entonces, era gente que, bueno, estaban dispuestos a ayudar. Entonces vieron mis primeros intentos y me dijeron definitivamente esa clase de narración no sirve en esa película, o sea, simplemente no sirve. Entonces me dijeron, bueno, hoy en día ese de la narración omnisciente no sirve para nada, entonces es mejor que yo tengo el papel de narrador, porque así la audiencia puede, por decirlo así, responder. Si yo soy el narrador, entonces la audiencia lo puede tomar en forma más crítica. Claro. Que no van a suponer que yo soy la voz omnisciente que sabe todo. Entonces, esa fue la opción. Bueno, honestamente estaba muy, muy renuente a esa idea, pero por fin tuve que aceptarlo. Profesor, precisamente hay una preocupación en todos sus trabajos por la audiencia, ¿verdad? Y me llama mucho la atención que usted se ha preocupado porque esas investigaciones históricas se le devuelvan a los protagonistas y le lleguen realmente a la gente. Entonces yo quería preguntarle, porque precisamente usted se ha acercado a mirar aspectos de nuestra historia, de la historia de Centroamérica en el siglo XX, la identidad, el mestizaje, la religiosidad, las memorias. Y bueno,
¿Qué nos enseña mirar la historia para entender esta Centroamérica que vivimos hoy? ¿Cómo ve usted Centroamérica y por qué necesitamos también conocer esa historia contemporánea? Una pregunta muy, muy difícil, porque yo creo que si nos enfocamos sobre El Salvador y Nicaragua hoy en día, son situaciones bastante difíciles, ¿no? Uh-huh. Tengo algunas ideas quizás al respecto, aunque como saben, nunca ha sido mi enfoque la situación actual. Uh-huh. Pero creo que en el caso, tomemos el caso de El Salvador primero. Yo creo que se puede ver de dos formas, ¿verdad? La situación tan difícil que vive hoy. Uno es viendo la situación, por decirlo así, como el desastre creado por la guerra civil. Ahora, ¿por qué ocurrió la guerra civil? Y también en mi libro más reciente se toma, y hago referencia en la película, también hubo un momento que quizás a finales de 79, quizás había la posibilidad de evitar la guerra civil, pero bueno, por varias razones no se pudo. Entonces, la guerra civil sí conduce a, bueno, por supuesto, 75,000 muertos, pero también yo creo que las tendencias que yo diría positivas en la sociedad salvadoreña, muy positivas en los años 70, que incluye las comunidades eclesiales de base, que es el enfoque de la palabra en el bosque, pero también no solo existían en Morazán, sino a través de todo el país, que todas esas experiencias en que se vislumbraba otro mundo posible, en que la gente trabajaba de una forma muy, muy solidaria, eso por un lado. Y por otro lado, la experiencia sindical en El Salvador, de que trato en ese otro libro, en Puerto Triunfo, en que se desarrolla de una situación como muy antisolidaria, a niveles de solidaridad muy, muy fuertes, ¿verdad? Toda esa experiencia en los años 70, donde existía esa posibilidad de transformar la sociedad salvadoreña en una sociedad mucho más igualitaria y mucho más solidaria, que por supuesto tuvieron que enfrentar, digamos, básicamente la represión de un Estado terrorista, y así no pudieran sobrevivir. Yo diría que durante toda la guerra civil, aunque hubo cierta continuidad con las comunidades eclesiales de base y también con los sindicatos, era de una forma cualitativamente distinta. Y así, cuando termina la guerra, esas organizaciones solidarias básicamente no podían perdurar. Y así lo que hubiera sido como el corazón de una sociedad nueva, con una sociedad, digamos, más humanitaria y solidaria, no podía sobrevivir la guerra. Y así, ese también influyó en la cuestión política, porque el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ya convertido en partido, no se podía nutrir, digamos, de todas esas fuerzas, como las comunidades de base y los sindicatos,
cómo las organizaciones de la izquierda se estaban nutriendo hasta cierto punto en los años 70. Entonces, se convirtió básicamente, claro que no quiero quitarle su importancia histórica, ¿verdad? Pero básicamente la guerra más bien habría fortalecido sus tendencias más burocráticas, jerárquicas, y mucho menos su lado, digamos, socialmente igualitaria, democrática, etc. Entonces, cuando por fin llega a poder por medio de las elecciones en 2009, ya es otra cosa, ya es otro partido, no es ese movimiento, no es digamos, la síntesis de todos esos movimientos sociales. Más bien estaba mucho más desvinculado. Entonces diría que a nivel político, cuando El Salvador tenía su gran posibilidad de hacer un gran paso adelante, perdió esa oportunidad. Ahora, ¿qué importa la historia? Yo creo que esas experiencias solidarias que están reproducidas tanto en los libros como en las películas, ese da tal vez a las nuevas generaciones la idea que todo es posible. Esas grandes organizaciones y movimientos eran producto de intervención humana, o sea, eran construidos por seres humanos. Y como se podía producir en el pasado, claro que las cuestiones estructurales influyen en muchas formas, pero siempre hay posibilidades de recrear lazos de solidaridad igual que en el pasado. Ahora el reto es mucho más difícil, pero por lo menos no hay un Estado terrorista que lo está frenando. Hemos llegado al límite del tiempo, pero vamos a tener definitivamente una segunda parte para poder seguir conversando sobre este tema. Profesor, estamos muy agradecidos con usted por habernos acompañado esta noche en el hilo de la historia. Sí, efectivamente, pues el tiempo se nos fue y no logramos terminar todo lo que queríamos conversar con el profesor Gould. Estábamos conversando sobre su nuevo libro en el que él trabaja de manera notable sobre el movimiento de trabajadores y trabajadoras salvadoreñas, pero que además de ser un libro de historia, nos parece vital traerlo hasta la actualidad para comprender el pasado que ha hecho que El Salvador sea el país que es hoy. Les invitamos a que nos escuchen la próxima semana y les recordamos que pueden descargar el libro del que hablamos hoy en la sección de libros de la página web del CIAC, que es cihac.fcs.ucr.ac.cr. Ahí encontrará este y muchos más trabajos en texto completo que pueden funcionar como insumo para ampliar su conocimiento sobre la historia de Costa Rica y de la región centroamericana en general. Nos complace haber contado también con la presencia de usted que nos escucha y agradecemos seguir compartiendo este y otros episodios del Hilo de la Historia en sus redes sociales. El Hilo de la Historia es el podcast sobre historia de Costa Rica del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y de 101.5 Costa Rica Radio. Nos escuchamos la próxima semana. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.